Existe una paradoja que viene de la antigüedad griega que se denomina la paradoja de Aquiles y la tortuga. Aquiles persigue a una tortuga, pero es incapaz de alcanzarla pese a ser mucho más rápido. La razón es la siguiente: la tortuga parte de una determinada ventaja, en un tiempo determinado Aquiles ha avanzado hasta la posición anterior de la tortuga y la tortuga ha conseguido ir un poquito más allá. En el siguiente lapso de tiempo, Aquiles habría llegado a la segunda posición de la tortuga y la tortuga muy despacio habría avanzado hacia la tercera. A continuación, Aquiles llegaría a la tercera y la tortuga estaría en la cuarta y así sucesivamente, llegando a un punto en el que parece que Aquiles nunca alcanza a la tortuga. Bien, sabemos que es una falacia, que al final acaba alcanzándola, pero este ejemplo me sirve para introducir la situación que tenemos con el vehículo autónomo. El vehículo autónomo es un elemento de debate en nuestra sociedad del que se habla mucho, pero del que todavía existen muy pocos testimonios, muy pocos ejemplos reales de funcionamiento. Sí que se han hecho pruebas, sí que hay flotas de vehículos que están funcionando en entornos muy controlados, pero esa famosa irrupción del vehículo que vendrá para cambiarlo todo, lamentablemente no se ha producido todavía. Existen numerosos artículos periodísticos, artículos académicos, noticias, etcétera, acerca de cómo va a cambiar nuestras vidas, que si se van a utilizar modelos de suscripción para poder utilizarlos, que si las implicaciones morales y legales de las situaciones en las que se va a producir un accidente en el que el vehículo tiene que tomar una decisión previamente programada, claro, de si atropello a un anciano o atropello a un niño. Os dejaremos en el vínculo una encuesta que se está realizando a nivel mundial desde una universidad muy, muy, muy interesante a este respecto, el dilema de cómo debe funcionar el vehículo autónomo y además también los sesgos, luego después en los resultados también os dejaremos un vínculo en el que comentaremos los sesgos que existen en función de las culturas, en donde en unos lugares se toman unas decisiones acerca de ese tipo de accidentes potenciales que se podrían producir y otros, pero a pesar de toda esa situación, hay un tema del que no se habla normalmente, que es el impacto que va a tener el vehículo autónomo sobre las infraestructuras. Creo que merece la pena y aquí desde Boporen apostamos por, como sabéis, por el análisis y la difusión de la ingeniería civil y de los temas relacionados con las infraestructuras y queremos hacer un pequeño análisis de qué es lo que va a pasar o qué es lo que sucedería presumiblemente si los vehículos que circularan por nuestras carreteras fueran todos ellos vehículos autónomos. Si queréis empezamos por lo que es el propio diseño de las carreteras. Sabéis que las carreteras pues lo que hacen es conectar a lo largo de los territorios distintos puntos de interés, poblaciones, hospitales, etcétera, etcétera, y se caracterizan porque tienen unas superficies por las que se produce la rodadura de los distintos vehículos que forman el flujo de tráfico. El diseño de estas infraestructuras es muy curioso porque está absolutamente motivado o absolutamente enfocado hacia el factor humano. Es decir, no se puede entender la geometría de una carretera o la señalización de una carretera si no es porque por esa carretera discurren vehículos pilotados por personas. Os voy a poner varios ejemplos. Las dimensiones de los carriles de una carretera, para que os hagáis una idea, en ciudad podemos estar hablando de 2,75 m, 3 metros y en carreteras interurbanas 3,25 m. Las autopistas y autovías y carreteras de mayor rango tienen 3,5 m. En Estados Unidos tienen 3,65 m. Es decir, esa franja ocupada por el carril por el que tiene que circular un vehículo es muy superior a las dimensiones que tienen nuestros vehículos. Estamos hablando de que un vehículo turismo convencional puede tener 1,60 m, 1,80 m, incluyendo los retrovisores. Un camión puede pasar de los 2 metros, 2,25 m, 2,50 m, pero en ningún caso llegan a los 3,5 m o a los 3,65 m que comentábamos antes. La razón es que para poder llevar un vehículo a 100 kilómetros por hora o a 120 kilómetros por hora, necesitamos tener una zona de resguardo
porque es complicado a esas velocidades mantener exactamente la posición del vehículo a lo largo de la anchura de la carretera. Entonces, necesitamos ese resguardo, que estamos hablando de que si un vehículo normal tiene 1,80 m hasta los 3,50 m, estaríamos en el entorno del 1,70 m. Es un resguardo para que el vehículo vaya zigzagueando, vaya tratando de mantener su posición dentro de la carretera. Si en lugar de conducir con un vehículo convencional estuviéramos conduciendo o estuviera funcionando por esa carretera una flota de vehículos autónomos, los vehículos autónomos, a diferencia de los humanos, que tienen, como digo, esa dificultad, porque se pueden distraer, pueden ir recibiendo los distintos baches que se van encontrando a lo largo de la carretera y eso les va produciendo que no sean capaces de encajarlo perfectamente en la trazada de la carretera, pues cuando estamos hablando de que lo que conducen son flotas, las que discurren por esas carreteras son flotas de vehículos autónomos, lo que tenemos ahí es que los vehículos autónomos cuentan con unos sensores que escanean la carretera varias veces por segundo, estamos hablando de 50 veces por segundo aproximadamente, y entonces son capaces con toda la electrónica de la que va equipado el vehículo de mantener la posición con un resguardo muy pequeño. De manera que en lugar de tener carriles de esos 3,50 m, podríamos tener carriles que según los distintos estudios que se han realizado por parte de universidades y equipos de investigación que trabajan en los vehículos autónomos, lo cifran en aproximadamente 2,5 m. Es decir, por cada carril podríamos ahorrar 1 metro de anchura. 1 metro de anchura puede parecer poco, pero fijaros, si tenemos una calzada de 2 carriles solamente, un carril de ida y un carril de vuelta, en lugar de tener 7 metros solamente de calzada, pasaríamos a tener 5, 2 metros menos. Luego, adicionalmente, se suelen colocar en las carreteras unas bandas que no están destinadas a la circulación, que son los arcenes, pues que precisamente lo que hacen es separar al conductor y al vehículo de los elementos que tenemos fuera de la calzada, como por ejemplo los terraplenes, los desmontes, las cunetas o incluso la barrera de seguridad que nos separa del sentido contrario. Los vehículos autónomos no necesitarían tener ese tipo de elementos, ya que serían capaces de encajar perfectamente el trazado dentro, lo que sería el trazado que discurre a lo largo del recorrido de la carretera, dentro de esos carriles, con lo cual esos elementos auxiliares podrían desaparecer. Estamos hablando de que un arcén exterior son aproximadamente 2,5 m y un arcén interior 1 metro, 3,5 m. Si los quitamos esos 3,5 m junto con los 2 metros que comentábamos antes, ya estamos hablando de 5 metros para una calzada de una autovía. Si tenemos dos calzadas, estaríamos hablando de 10 metros. Y luego esos 10 metros, además, lo que tenemos que tener en cuenta es que, como van encima del terreno, pues generan desmontes, que son los cortes que se producen para poder encajar una rasante de una carretera por debajo del terreno, o terraplenes, que son rellenos de tierra cuando lo que sucede es que la rasante de la carretera está por encima del terreno. Entonces, esos volúmenes de tierra que serían necesarios de extraer en el caso de los desmontes o rellenar en el caso de los terraplenes, nos podríamos ahorrar una buena cantidad de metros cúbicos de material. Entonces, ¿qué es lo que sucede simplemente con este análisis del elemento carril? Pues que se reduce la ocupación. Más efectos que podríamos tener. El diseño de las curvas actualmente está motivado en buena medida por lo que se denominan las distancias de frenado o las distancias de detención segura de los vehículos. Es decir, cuando nosotros vamos a bordo del vehículo, para la velocidad en la que se ha diseñado esa carretera, supongamos por ejemplo una autovía, 120 kilómetros por hora, la geometría que tienen las curvas están hechas de tal manera que si aparece un obstáculo en esa carretera, imaginaros, pues ha habido un desprendimiento de tierras o existe un vehículo que se ha detenido porque ha sufrido un accidente, pues nosotros podamos detener el vehículo en el que vamos conduciendo en condiciones de seguridad. Y para ello lo que se está considerando es que existe, en primer lugar, un tiempo de reacción, es decir, nosotros desde que percibimos
el evento o desde que el evento es visible hasta que accionamos el pedal del freno, pues establece un tiempo de reacción de aproximadamente 2 segundos. En 2 segundos, un vehículo que discurre a 120 kilómetros por hora recorre más de 70 metros. ¿Qué es lo que pasa con los vehículos autónomos? Pues los vehículos autónomos no se distraen, no tienen los problemas que podemos tener nosotros mientras vamos conduciendo y entonces ese tiempo de reacción es mucho menor. Con lo cual las distancias de frenado son menores y siempre y cuando las condiciones mecánicas, las condiciones de aceleración que sufren los pasajeros sean razonables, las curvas se podrían hacer más cerradas, con menor radio. Y eso lo que implica es que se puede adaptar la carretera mucho mejor al terreno. Con lo cual, el impacto ambiental que generaría la construcción de una carretera sería menor. Entonces, tenemos que carriles más estrechos, como consecuencia de los menores tiempos de reacción del vehículo autónomo, podemos ir además a, a radios de curvatura más pequeños. Otra cosa que también se podría hacer es que actualmente se limitan las longitudes de los tramos que se construyen en línea recta. Ahora ya no sería necesario. La razón por la que se limitan es por la monotonía que producen en la conducción, porque si tú vas durante varios minutos recorriendo una carretera en línea recta, pues es mucho más fácil distraerse e incluso poder dormirse al volante. Ahora mismo ya podrían diseñarse carreteras que fueran completamente rectas, que normalmente en terrenos cuya orografía es muy llana, pues son la forma más rápida de ir de un punto A a un punto B. En lugar de ir zigzagueando, pues podemos ir en línea recta. Con lo cual, los vehículos autónomos también tendrían esa ventaja para poder circular por ese tipo de carreteras. Otra ventaja también que sería bastante interesante es que las velocidades a las cuales se podrían recorrer las carreteras, tal y como están diseñadas ahora mismo, podrían ser mayores. En lugar de mantener una velocidad de 120 kilómetros hora, se podría ir a velocidades mayores en condiciones de seguridad, porque podrían definirse tramos que no fueran homogéneos en términos de velocidad. Ahora mismo, por comodidad, tanto para el control como para el propio conductor, pues se va todo el tiempo a 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, salvo tramos en los que se establece una limitación por la presencia de un enlace o por cualquier otra circunstancia. A partir de la introducción de los vehículos autónomos, pues podríamos irnos a una concepción como las autobahn alemanas, en los que la velocidad es libre. Aquí, pues se podría definir que el vehículo fuera a velocidades mayores de 120 kilómetros hora en tramos en los que así se pudiera hacer. Claro, esto nos produciría un conflicto con la existencia de los convoyes o con la existencia de camiones dedicados al transporte de mercancías, porque por su propio tonelaje, la potencia que tienen los motores no son capaces de desarrollar velocidades muy altas cuando tenemos rampas, porque pues, los camiones se quedan, ¿no? No son capaces de subir a velocidades muy altas, con lo cual es posible que habría que segregar esos flujos o mantener la existencia de dos carriles para permitir los adelantamientos, de manera que el carril de la derecha se utilizara para los vehículos más lentos y el carril de la izquierda podrían ir los vehículos más rápidos. Otra de las consecuencias también bastante importantes es en términos de la capacidad, también muy influenciada, como todo lo que estamos viendo, por el factor humano. La capacidad de una carretera actualmente, pues podemos estar hablando de que podemos tener 2.200, 2.400 vehículos a la hora en el carril de una autovía. Hay estudios que indican que si los que estuvieran conduciendo fueran vehículos autónomos por esas carreteras, la velocidad podría dispararse. Perdón, la capacidad podría dispararse y estaríamos hablando de que a lo mejor podríamos irnos a 2 o 3 veces la capacidad. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues que en lugar de tener autovías de 4 carriles, o de 6 carriles en zonas urbanas, probablemente con 2 sería suficiente, o a lo mejor con 3, porque la capacidad que tendrían sería mucho mayor. Además, también probablemente se produciría un cambio en el patrón de usos de las carreteras, fundamentalmente motivado porque ya no sería peligroso conducir por la noche, dado que no conducirían los humanos, sino que sería el propio vehículo autónomo. De modo que viajes de largo recorrido para hacer distancias de 600, 800, 1.000 kilómetros,
pues podría aprovecharse a lo mejor la noche si el vehículo está adecuadamente equipado, porque tiene unas condiciones para poder ir descansando tranquilamente o viendo una película o navegando por internet. Entonces, ese patrón de comportamiento que tienen actualmente las carreteras con las horas puntas del trabajo, etcétera, probablemente podría haberse beneficiado por la posibilidad de utilizar más la noche para el uso de la carretera, motivado también, como decimos, por el factor humano. Como vemos, el factor humano es el que desencadena en buena medida la forma en la que conducimos ahora y que con la introducción del vehículo autónomo va a poder cambiar. Y es súper interesante este efecto. Hay que tener en cuenta también otra cosa, el hecho de que probablemente nos vayamos a un modelo en el que en lugar de poseer un vehículo, sabemos que ahora mismo nuestros coches, nuestras motocicletas, están aproximadamente 22, 23 o a veces 24 horas del día paradas, sin ningún uso, porque eh, se utiliza el vehículo para poder, en algunos casos, ir al trabajo, ir a hacer la compra, ir al médico, hacer una excursión, hacer un viaje entre ciudades, pero el resto del tiempo el vehículo está completamente parado. Los vehículos autónomos podrían proporcionar un servicio en el que lo que tuviéramos en lugar de la posesión de un vehículo fuera una suscripción a un sistema de transporte, en el que yo cuando quisiera ir a un determinado lugar, mediante una aplicación de teléfono móvil o de las gafas o de la tecnología que exista en ese momento, pueda solicitar el uso de ese vehículo llegaría hasta la puerta de mi casa, me llevaría hasta el punto de destino y una vez en el punto de destino, el vehículo se marcharía bien a un aparcamiento de vehículos autónomos, una bolsa de vehículos autónomos donde poder ser abordado por el siguiente servicio o por el contrario, pues estar circulando por la calle a la espera de otra llamada por parte de un usuario. Un poco cómo funcionan ahora mismo los taxis, ¿no? Con las paradas de taxis o circulando con la luz verde. Si nos fuéramos a una flota de vehículos cuyo uso fuera por suscripción, el número de vehículos que estarían circulando por nuestras carreteras sería menor, porque podrían dar el mismo servicio a- al mismo número de usuarios, pero con un número de vehículos más pequeño, porque los vehículos autónomos estarían funcionando un mayor número de horas al día en lugar de las 20, de la hora o de la media hora que funcionan de media actualmente. Entonces, como veis, el panorama a lo que probablemente conduzca es a que las carreteras, tal y como las conocemos, están completamente sobredimensionadas. Y no sería necesario para ese uso nuevo unas carreteras como las que tenemos ahora mismo, plagadas de señales, que deben ser leídas por el conductor, mientras que el vehículo autónomo podría tener cargadas previamente las cartografías y simplemente con estar conectados a Internet les enviarían las señales de los puntos problemáticos y no sería necesario que tuviéramos esa colección de señales, no serían necesarios que tuvieran la anchura que tienen, la geometría que tienen, es decir, un tipo de carreteras diferente y que ocupase mucho menos, con lo cual lo que probablemente se produzca si finalmente llega a nuestras vidas el coche autónomo es que va a sobrar mucho espacio, muchísimo. Y las ciudades va a pasar lo mismo, porque si actualmente tenemos unas bandas de aparcamiento en nuestras calles que dejarán de ser utilizadas si la flota de vehículos es más pequeña, unas vías que están en buena medida definidas para la circulación de muchos vehículos simultáneamente. Eso también va a perder sentido. Unos parking en las inmediaciones de los puntos de concentración, hospitales, centros comerciales, universidades, etcétera, que están dimensionados con unos tamaños de plaza de aparcamiento propia de un vehículo conducido por un humano. Si fuera para un vehículo autónomo, se pueden colocar un montón de vehículos en mucho menos espacio, apilados uno junto a otro, porque al final no es mi vehículo el que me tiene que dar servicio, sino el primero que esté en la cola. Con lo cual se pueden construir pastillas de aparcamiento, zonas de aparcamiento mucho más concentradas y sin calles de rodadura, sino una entrada y una salida. El panorama, como vemos,
va a cambiar completamente lo que va a ser el uso de las carreteras, la manera en la que se concibe la carretera y también la manera en la que tenemos y que utilizamos actualmente las ciudades. Como veis, es un tema absolutamente apasionante que abre múltiples posibilidades para paisajistas, urbanistas, para gente que conciba cómo emplear ese espacio que probablemente sobre. Y bueno, pues lo que quería era compartir con vosotros estas reflexiones. Os dejo en los comentarios vínculos a información que hemos ido comentando, artículos interesantes y a través de Twitter @boporen, cualquier comentario o cualquier sugerencia tanto por este programa como para futuros programas será muy bienvenida. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.